Gracias, Borja. Buenas tardes para todos y un saludo también a los latinoamericanos que nos están acompañando. Bueno, yo les quiero hablar de la situación energética del Paraguay en forma muy general, principalmente del comportamiento del balance energético y también dentro del marco económico y legal referente y relacionado a la biomasa y los biocombustibles. Bueno, para los que no conocen muy bien nuestro país, les quiero dar algunas características particulares. Paraguay se encuentra ubicado, como nosotros le decimos, en el corazón de América del Sur. Lo que vemos en la gráfica son dos mapas, una de precipitación y la otra la temperatura media anual, en donde podemos ver que realmente tenemos dos regiones que están divididas por el río Paraguay. La región aguas abajo del río Paraguay es la región oriental y aguas arriba la región occidental. La característica de la región occidental es que es un suelo bastante seco, donde tenemos muy poca precipitación y también unas temperaturas muy elevadas. En cambio, en la región oriental tenemos condiciones climáticas más favorables para nuestros cultivos y es en esa zona donde se encuentran nuestras zonas de cultivo. Y la región occidental más bien se dedica a la ganadería. Bueno, contamos actualmente con los datos del Balance Energético Nacional 2020 y quiero explicar un poco las características de la matriz energética del Paraguay, que cuenta con principalmente 3 tipos de fuente de energía. Si miramos en el lado de la oferta, tenemos a la hidroenergía y la biomasa, que suman un poco más del 70% de la oferta de energía y que es de origen nacional. Esta oferta de energía se complementa con la importación de hidrocarburos, que corresponde un 24% del total de la oferta. En el consumo final, sin embargo, encontramos una diferencia entre la oferta y el consumo de las diferentes fuentes. Por ejemplo, la electricidad se lleva el menor porcentaje dentro del consumo final, siendo que en la oferta es nuestra mayor producción. Y nuestra mayor participación dentro del consumo es la biomasa, que para nuestro país también se presenta de forma no sostenible y no renovable. Y un importante consumo de hidrocarburos que, como dije, son 100% importados para nuestro país. Del total de la oferta, el consumo representa un 60%. También tenemos un importante porcentaje de pérdidas y stock del 16%. Y el 24% de la energía es exportada. Este 24%, prácticamente el 100% corresponde a la exportación de electricidad y un pequeño porcentaje de exportación de biomasa que corresponde al carbón vegetal específicamente. Bueno, vamos a ver ahora por fuentes cómo es la producción y el consumo de los diferentes energéticos. Paraguay cuenta con 3 centrales hidroeléctricas. La primera y la de mayor potencial es la Itaipú Binacional, que tenemos compartida con Brasil, que tiene 20 unidades generadoras con una potencia nominal de 14.000 megavatios. En total de eso corresponde 7.000 megavatios para el Paraguay. Así también tenemos la central hidroeléctrica Yacyretá, que tenemos compartido con Argentina y de los cuales nos corresponde 1.600 megavatios.
y Acaraí, que es 100% nacional, con una capacidad de potencia de 200 megavatios. En total, junto con otras pequeñas centrales hidroeléctricas y otras que están también en etapa de construcción, tenemos aproximadamente 9.000 megavatios de potencia disponible de producción de generación de electricidad. Bueno, y en la gráfica de más abajo lo que se observa es el comportamiento de la producción de electricidad desde los años 1974 hasta el 2019. Y vemos que a partir del año 1984 aparece un importante aumento en la producción de electricidad que se debe al ingreso de estas centrales hidroeléctricas. Y sin embargo, el consumo fue creciendo muy lentamente. Entonces, esa diferencia que se puede notar a simple vista, que es muy grande, y despreciando un poco las pérdidas, corresponde directamente a la exportación de electricidad. ¿Qué fue lo que pasó para que hubiese esta diferencia tan grande entre la producción y el consumo de energía eléctrica? En principio, cuando entraron las centrales hidroeléctricas, se implementó un sistema tal que podía abastecer la demanda. Luego la demanda fue creciendo poco a poco y no se hicieron las inversiones necesarias para repotenciar el sistema de transporte y distribución de energía eléctrica. Entonces, Paraguay se quedó sin poder sustraer la energía que necesitaba de las centrales hidroeléctricas y tuvo que recurrir a otras fuentes como por ejemplo la biomasa y, lo que es peor, la importación de hidrocarburos. Bueno, en cuanto al consumo de la biomasa, el 64% corresponde al uso de la leña. Después tenemos otro consumo de otro tipo de biomasa y alcoholes de 27% y también un pequeño porcentaje de consumo del carbón vegetal. En cuanto al consumo por sectores, el 51% corresponde al sector residencial y que está directamente relacionado al uso de la leña en el sector rural. Tenemos todavía un alto porcentaje dentro del sector rural que utiliza la leña para cocción de alimentos. Y ese 51% está representando esa situación. Luego tenemos las industrias que consumen un 44% de la biomasa y una pequeña exportación de la biomasa también. En la tabla podemos ver, de acuerdo a un estudio que he realizado, en base a la demanda necesaria para cubrir la biomasa necesaria para el sector industrial y residencial, y comparando con la oferta que realmente tenemos, tenemos un déficit de cerca del 64% de biomasa. Y ese 64% de biomasa está asociado a nuestros bosques nativos y que están directamente depravando nuestros bosques, porque Paraguay no tiene una oferta de producción sostenible de biomasa con el objetivo de cumplir con esas necesidades energéticas. Hola, del Ernesto, ¿me sector oyes? industrial y Es residencial solo para también. avisarte de que serías el siguiente, ¿vale? Entonces tenemos un grave problema con la forma como estamos utilizando nuestra biomasa. Y para complementar los hidrocarburos, lo que puedo decir es que primeramente es que son 100% importados y que la cantidad de importación es sumamente elevada. Normalmente alrededor
de 1.500 miles de toneladas de equivalentes de petróleos de hidrocarburos importados y que en el año 2020 bajó relativamente en un 9%. Para mediados de julio de este año, esa cantidad de importación ya volvió a su estado normal. Teniendo en cuenta el periodo que tuvimos el año pasado, el tiempo que estuvimos en confinamiento, se relaciona directamente a la disminución en el uso de los combustibles. Y eso impactó un 9% en la importación de los mismos. Finalmente, para hacer un análisis de la oferta versus el consumo dentro del balance energético nacional, tenemos la estadística a partir del año 2015 al 2020. En cuanto a la oferta de energía, se ha ido incrementando desde el 2015 hasta el año 2019, llegando al 2020 a equipararse otra vez al año 2015. Sin embargo, en cuanto al consumo, hubo un aumento del 25% de los energéticos. Se ve también que la relación oferta-consumo ha ido disminuyendo de 2,1 hasta 1,7. Pareciera ser que se disminuyó la brecha entre la oferta y el consumo, pero particularmente el año 2020 fue un año muy particular en donde tuvimos efecto de la pandemia, donde tuvimos un mayor consumo de electricidad en los hogares y tuvimos un menor consumo de combustible también. Aparte de eso, tuvimos 2 periodos ya, de hecho este es nuestro tercer año que tenemos periodos muy largos de sequía y eso impacta un poco en la producción de electricidad o de energía. Bueno, si bien tuvimos varias leyes publicadas, estas 3 leyes o decretos fueron las que realmente dieron relevancia a la promoción y el consumo de biomasa y biocombustibles. En Paraguay se empezó a producir biocombustible a partir de la ley 2748/2005 de fomento a los biocombustibles. Luego la ley 5444 fomentó más aún el consumo de alcohol absoluto y carburante, en donde se estableció también que la caña de azúcar será la materia prima fundamental para la producción de etanol y, por ejemplo, que los vehículos del Estado tendrán que ser un 30% del tipo flex fuel, que todavía hasta la fecha sigue pendiente. El Programa Nacional de Certificación de Biomasa fue un decreto que se publicó en el año 2015 y que recién el año pasado entró en vigencia y que se está ejecutando desde julio de este año. Tiene un proceso de implementación de 5 años en donde las industrias deberán notificar y certificar finalmente y poder consumir un 100% de la biomasa certificada. Este decreto también nos va a ayudar muchísimo a tener un mejor control y uso de la leña en Paraguay. Bueno, en cuanto a la balanza económica energética, tenemos 2 gráficos que comparan cantidades importadas de hidrocarburos, cantidades exportadas de electricidad y así como los millones de dólares pagados y recibidos por la misma.
Como se puede ver en la parte de cantidades, en el año 2020 tuvimos una disminución de la importación, así como también de la exportación. Lo que quiero resaltar con la parte económica es que la exportación de electricidad recibe, el año pasado, por ejemplo, Paraguay recibió $200 millones en compensación por la exportación de energía. Entonces, esos 200 representa apenas un 20% de lo que pagamos por los hidrocarburos importados. Bueno, lo que quiero mostrar acá en cuanto a la producción por fuentes es descartar un poquito la electricidad para poder ver qué tenemos fuera de eso. Y vemos también las barras de color azul representan, por ejemplo, al etanol. El rojo es la caña de azúcar producida, utilizada para la producción de etanol. Y de color verde tenemos la leña. Entonces, realmente dentro del componente de biomasa, los biocombustibles tienen muy poca participación dentro de lo que es producción de biomasa y mucho menor todavía dentro de lo que es la producción total de energía. Bueno, tenemos varios cultivos que podemos utilizar para la producción de biocombustibles. Por ejemplo, la soja, caña de azúcar, maíz, trigo, arroz y entre otros de menor potencial. Vemos, por ejemplo, que la caña de azúcar tiene una productividad bastante elevada comparando con los otros tipos de cultivos. Pero ¿qué pasa? No necesariamente estos cultivos son destinados a la producción de biocombustibles. Por ejemplo, la soja tiene un alto porcentaje que va destinado a la exportación. También se utiliza mucho en las industrias y un pequeño porcentaje para el uso doméstico. Así también la caña de azúcar representa un muy alto porcentaje para la producción de azúcar, apenas un 35% para la producción de alcohol y 5% para miel. El maíz también últimamente se está exportando mucho, alcanza casi el 50% del destino final. Luego tenemos alimentación y uso en las industrias, 30%, y para consumo animal, 20%. Acá vemos cómo la producción de etanol también ha ido aumentando paulatinamente y principalmente luego de estas dos leyes, después del 2005 y luego del 2015 se ha incrementado aún más la producción de etanol. Aproximadamente tenemos capacidad para producir 400 millones de litros, que si bien no es mucho, alcanza para cubrir la necesidad del porcentaje de mezcla requerido por el Ministerio de Industria y Comercio, que normalmente se establece entre un 25 y 28% del porcentaje de mezclas. Bueno, y específicamente en la caña de azúcar tenemos una superficie cultivada de 105.000 hectáreas, capacidad de producción de casi 6 millones de toneladas y un rendimiento de aproximadamente 57 toneladas por hectárea, que comparando con el rendimiento de la región sigue siendo un poco bajo. También tenemos el maíz con un rendimiento de 5.29.
Bueno, en cuanto a los desafíos y las conclusiones, si bien están discriminadas por sectores, realmente todos estos ítems están directamente relacionados unas con otras. Por ejemplo, en el sector eléctrico necesitamos un mayor acceso al sistema eléctrico. Si bien en las zonas urbanas tenemos un 100% de cobertura eléctrica, todavía hay un pequeño porcentaje en zonas rurales que no tienen acceso a energía eléctrica y que es un 2% aproximadamente. Mejorar la capacidad de transmisión de la energía eléctrica. De hecho, actualmente se están repotenciando las líneas de transmisión y se están construyendo 3 subestaciones más o estaciones en 500 kV, de tal forma a poder sustraer la energía que Paraguay necesita para poder consumir finalmente. Estas obras tienen un plazo de culminación al año 2023, que es justamente el año también donde vence el Tratado de Itaipú y que de hecho se está revisando ese tratado para poder obtener un mejor precio en cuanto a la venta cedida al otro país. Y por supuesto, implementar proyectos de consumo de energía eléctrica, por ejemplo, la movilidad eléctrica, sustitución de cocinas por eléctricas, entre otros. El plan de la biomasa también es muy importante para controlar el uso de la leña, aumentar aún más la producción y uso de los biocombustibles, aumentar el porcentaje de mezclas, implementar el plan de reforestación con fines energéticos que está previsto también dentro de una política energética, ampliar a 160.000 hectáreas, controlar el uso de la leña en las zonas rurales, porque el plan de certificación de biomasa es solo para el sector industrial. Introducción de cocinas de biomasas mejoradas también. Y en cuanto a los hidrocarburos, definitivamente es disminuir la importación y buscar sustituir el uso final con otro tipo de fuentes de energía. Todo esto depende también de la fuerza que tiene nuestro país en cuanto al ente encargado de hacer cumplir con la política energética, que en Paraguay, por ejemplo, está a cargo de un viceministerio de energía que depende del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y que le resta poder para llevar a cabo el plan, la política energética con todos estos proyectos y de esa manera poder cumplir y mejorar la eficiencia energética y diversificar la matriz energética. Entonces, la creación de un Ministerio de Energía está pendiente también para lograr con todos estos objetivos. Bueno, es todo lo que preparé para compartir. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta para Lisa? Felicitaciones por la presentación, Lisa. Hay un dato que me llamó muchísimo la atención y le has dado mucha énfasis en la presentación, es el reemplazo del alcohol por la gasolina, que has hablado de un 25 o un 30%. Luego has presentado la producción de caña de azúcar, que sería la fuente para obtener el bioetanol, y has presentado al maíz también. Entonces, ¿en qué sentido estos cultivos están afectando
la seguridad alimentaria de Paraguay, porque hacer una mezcla de llevar al 25 al 30% realmente es alto y es ambicioso. Y presentabas en la última diapositiva que piensan incrementar la mezcla todavía más. Entonces eso me llamó mucho la atención, ¿no? Van a ampliar la producción de caña de azúcar, ampliar la producción de maíz. ¿Y qué va a pasar con esas tierras o sectores? Porque muchos productores han de querer sembrar más para producir más bioetanol. No, claro, esto está previsto dentro de una política energética a largo plazo, incluso es política energética 2040, ¿verdad? Entonces su implementación no va a ser de forma automática, ¿verdad? Y la necesidad de aumentar el porcentaje de las mezclas es con el objetivo de poder reducir la importación de hidrocarburos. Eso por un lado. Y por otro lado, ver todos los proyectos necesarios para poder aumentar la producción de los cultivos, para poder satisfacer la demanda en todos los aspectos. Pero es un plan a largo plazo. Yo tengo otra pregunta. ¿Y cuál es el criterio técnico para aumentar el porcentaje de alcohol, ya que los motores van a tener que ser modificados o van a permanecer iguales? ¿Cómo? El criterio técnico para aumentar el alcohol en la gasolina, ¿va a necesitar modificar el motor o va a permanecer igual? El motor de combustión. No, específicamente no tengo ese dato, porque el organismo encargado para establecer los porcentajes es el Ministerio de Industria y Comercio, y ellos establecen porcentajes anuales de mezclas. No es que se establece un porcentaje y se mantiene, ¿verdad? Un año puede de repente subir, otro año puede de repente bajar, dependiendo de el comportamiento y la factibilidad de hacer esa variación en los porcentajes. Sí, muchas felicitaciones en primer lugar por la magnífica presentación que ha hecho. Y yo quería preguntarla, dado que el porcentaje de la utilización, del consumo de leña es tan importante en Paraguay, que nos explicase un poco cómo se estructura el sector de la producción y el consumo de leña. Si existe una industria asociada al procesamiento y comercialización importante, o es más bien una utilización a nivel particular por parte de los propios productores de leña, etcétera. Nos explicase un poco cómo se estructura el sector del aprovechamiento de la leña en Paraguay. Fundamentalmente la potencia que puede tener el sector de la industrialización y procesamiento de la leña. Bueno, entendí más o menos. No existe un ente encargado del control específicamente de la leña, ¿verdad? Sí existen programas interinstitucionales donde están comprometidas varios entes del sector. Por ejemplo, el Instituto Forestal Nacional, el Ministerio de Industria y Comercio, el Viceministerio de Energía. Entonces, ellos establecen los mecanismos para realizar ese control, pero que hasta el momento no ha sido productiva esa organización, ¿verdad? Ahora con este programa de certificación es muy positivo como para poder tener ese control del uso que le dan las industrias para su fuente de energía. Y es un programa que empezó ahora, en julio de este año, y que tiene un tiempo de implementación de 5 años. Después de eso recién tendríamos que tener un sistema del control más informatizado.
Gracias.